Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La industria del entretenimiento turco acaba de recibir una sacudida inesperada. Un reconocido director, de trayectoria sólida y con prestigio internacional, decidió arriesgarse con una pareja que ya venía generando rumores y pasiones en redes sociales, Barb Aktas y Yağmur Yüksel. Ambos nombres, que hasta hace poco solo figuraban en titulares de prensa rosa por su cercanía en eventos sociales, se convertirán ahora en los protagonistas de una ambiciosa producción cinematográfica que promete unir drama, romance y destellos de humor inteligente. El anuncio se realizó en Estambul, en el marco de una conferencia de prensa abarrotada de periodistas, cámaras y flashes. El director, conocido por sus triunfos en festivales europeos, relató que llevaba meses buscando un dúo capaz de transmitir una autenticidad que fuera más allá del guión. No quería actores que simplemente recitaran diálogos. Buscaba una conexión real, algo imposible de fabricar en un plató. Cuando vi a Bar y a Yağmur juntos, entendí que estaba frente a esa chispa rara que todos los cineastas desean atrapar, afirmó ante la atenta mirada de los medios. Para Barb Aktas, este proyecto significa un cambio de rumbo en su carrera. Tras años en el teatro y la televisión, se abre un camino en la gran pantalla. El propio actor lo explicó con serenidad. Es un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para mostrar un costado que el público aún no conoce de mí. Con su habitual sonrisa calma, dejó entrever la seguridad que lo acompaña en este nuevo desafío. Por su parte, Yağmur Yüksel no ocultó la emoción. Siempre soñé con hacer cine. Poder hacerlo junto a un director tan respetado y con Bar a mi lado es casi un regalo del destino. Estoy nerviosa, pero también agradecida y muy ilusionada, comentó con humildad, reflejando ese equilibrio entre juventud y profesionalismo que tanto atrae a sus seguidores. Aunque el título del largometraje se mantiene bajo secreto, ya se sabe que será rodado en escenarios icónicos del Bósforo y la costa del Egeo. La trama girará en torno a dos personajes que se reencuentran tras años separados y se ven obligados a decidir entre caminos opuestos o recuperar el tiempo perdido. Una narrativa cargada de emociones, enmarcada en paisajes de ensueño, que podría convertirse en uno de los estrenos más esperados del próximo año. Las redes sociales explotaron con la noticia. En cuestión de horas, hashtags como #Bar y Yağmur en el cine y #nueva pareja del cine turco lograron ser tendencia. Los fanáticos no tardaron en imaginar escenas, diseñar pósters ficticios e incluso escribir diálogos que, según ellos, encajarían perfecto con la química de los protagonistas. Un usuario de Twitter escribió: "Era cuestión de tiempo que alguien los juntara en un proyecto artístico, y no puedo esperar para verlos en pantalla". La verdadera prueba de fuego llegó el día de la lectura del guión. Bajo la lluvia persistente de Estambul, el estudio se llenó de nervios y aroma a café recién hecho. Técnicos, maquilladores y productores se movían apresurados, acomodando la larga mesa de madera donde tendría lugar el encuentro. Yağmur fue la primera en llegar. Envuelta en un abrigo beige, llevaba el guión lleno de notas y subrayados. Se sentó en silencio, repasando cada línea con concentración, mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro cada vez que encontraba una frase que le gustaba. Poco después, entró Bar, saludó con un apretón de manos a cada miembro del equipo y se dirigió hacia ella. El saludo fue breve, pero todos los presentes notaron ese destello invisible que había convencido al director semanas atrás. Al leer las primeras escenas juntos, el aire cambió. El equipo técnico murmuraba entre sí que parecía como si se conocieran de toda la vida. El director, observando desde el fondo con su libreta en la mano, no pudo contener una sonrisa de satisfacción.
Había tomado la decisión correcta. Lo más sorprendente fueron los gestos espontáneos. Una pausa inesperada antes de pronunciar una línea, una mirada sostenida más larga de lo previsto, una mano en el hombro que no estaba escrita en el guión. Detalles pequeños, pero cargados de humanidad, que lograron insuflar vida a los personajes. Los asistentes coincidieron en que pocas veces habían visto semejante compenetración en una primera lectura. Mientras tanto, afuera del estudio, la prensa y los fans seguían generando ruido. Una foto filtrada de Bar y Yamur entrando juntos al edificio bastó para encender debates. ¿Habrá escenas románticas? ¿Cómo lucirán los paisajes del Bósforo con ellos como protagonistas? El filme aún no tenía nombre, pero ya era una auténtica tendencia cultural. Críticos de revistas especializadas analizaron lo que podría significar esta alianza para la carrera de ambos actores. Para Bar, se abre la posibilidad de un salto definitivo al cine internacional. Para Yamur, la ocasión de mostrar un perfil más maduro y consolidar su imagen más allá de la televisión. No es una decisión mediática, apuntó un experto en cine. Es una elección artística que podría sorprendernos gratamente. Al finalizar la jornada, cuando los técnicos guardaban las cámaras y los productores recogían las notas, Bar y Yamur permanecieron un rato conversando con el director. Reían, gesticulaban, apuntaban ideas en sus libretas. Era el retrato perfecto de un proyecto que apenas comienza, pero que ya genera un torbellino de expectativas. El rodaje dará inicio en las próximas semanas, si todo marcha según lo previsto, el estreno llegará hacia finales del próximo año. Cada paso, cada imagen filtrada y cada declaración de los protagonistas seguirá alimentando la curiosidad del público, que ahora los ve no solo como una pareja mediática, sino como dos intérpretes capaces de construir juntos una historia en la gran pantalla. En pocos días, el estudio de preproducción se convirtió en un pequeño universo lleno de entusiasmo. Camiones con equipos de filmación iban y venían, diseñadores de vestuario mostraban bocetos, técnicos de iluminación probaban reflectores. En medio de ese bullicio, Bar Baktas y Yamur Yüksel permanecían concentrados en lo esencial, dar vida a sus personajes. Queridos seguidores de News Around, ¿qué opinan de esta inesperada unión artística? ¿Creen que Bar y Yamur lograrán convertirse en la nueva pareja dorada del cine turco? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Recuerden que pueden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a News Around, activando la campanita para no perderse ninguna novedad, si desean dar un paso más, uniéndose a través del botón unirse para brindarnos un apoyo especial. Sus me gusta y opiniones son el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias únicas que unen la cultura turca con una audiencia internacional. Lo cierto es que este proyecto ya no es solo una película, se ha convertido en un fenómeno social, un tema de conversación en cafés, en redes y en medios. Y mientras la cámara todavía no rueda, el público ya imagina el resultado final. Una cosa es segura, la magia entre Bar Baktas y Yamur Yüksel apenas comienza. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.